Lo beneficios nos beneficia un poquito más fácil de aprender, vamos a pensar con cada grupo, a ver cómo lo podemos relacionar, si tienen algo en común, ¿sí? A ver si de esta manera les ayudan para recordar lo mismo. Les voy a mostrar el primero. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a este nuevo encuentro de información, este intercambio que hacemos, que ya es como una cuestión rutinaria y es habitual, y para nosotros estos viernes son especiales, o sea, juntarnos y encontrarnos con pacientes, cuestiones que más nos interesa, estar cerca, poder vincular, poder compartir, poder hacer este intercambio, como saben, como hacemos siempre. Tenemos una presentación y después van a poder hacer las preguntas, que las preguntas pueden ir haciéndolas por chat en la medida que la doctora Viciniano vaya haciendo su charla, su presentación. Y hoy vamos a hablar de algo que explicamos en todas nuestras comunicaciones, en todos nuestros encuentros, en las conversaciones que tenemos ahora de manera virtual o los llamados telefónicos, que una de las cuestiones que más importan y que más genera como ese incertidumbre y dudas, es la distribución. ¿Cómo hacemos para determinar quién trasplanta? Y siempre te pregunto lo mismo, ¿en qué puesto estoy? Y no hay un puesto, porque no necesitas cualquier riñón, cualquier corazón. Va a ser un órgano que tenga una adaptación al que vos necesitas. Entonces, justamente lo que hay es, se dicen listas, que son registros de pacientes. Cuando hablamos, por ejemplo, de una distribución renal, en la lista de espera renal, que están todos los pacientes que quieren lo mismo, quieren ese riñón, quieren trasplantar ese riñón. Entonces hay criterios médicos, hay criterios preestablecidos que van a determinar cómo hacer la distribución y a quién le va a corresponder el trasplante. Nosotros hacemos la distribución, los médicos toman la asignación, la aceptan, estudian, ven la cuestión médica y el que decide médicamente es la aceptación de ese riñón o de ese órgano, ese hígado, de ese corazón, va a ser el equipo de trasplante, por un criterio médico. Entonces, la idea es, Liliana Viciniano, la doctora Viciniano, es la directora de la dirección científico-técnica, que es el área de buscar la dirección que tiene responsabilidad de administrar un montón de registros. El registro de pacientes en lista de espera, el registro de los seguimientos post-trasplante, la habilitación de los equipos, de establecimientos y equipos. Digamos, toda la parte registral pasa por esta dirección científico-técnica. Y Liliana, vamos a decir Liliana porque es una compañera, nos conocemos hace muchos años. Entonces, en los encuentros gusta hablarnos como nos llamamos acá. Yo le digo Lili, hola Lili, mirá, queremos invitarte para que... Entonces, hoy Liliana nos va a contar cómo hacemos la distribución. Y lo que más queremos es que pregunten, porque la pregunta es como que te puede sacar esas dudas, esa inquietud, esa a veces incertidumbre que los pacientes tienen. Así que, bueno, vamos a empezar. Así que, hola Lili, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Así que, bueno, te presento la doctora Liliana Viciniano, Lili o Liliana para nosotros, es quien tiene la responsabilidad de dirigir la dirección científico-técnica, y así que nos va a contar un poco cómo es el tema de la distribución, cómo administramos la lista de espera. Hola Walter. Hola Walter, hola a todos los que están conectados y gracias por conectarse. Bueno, sí, un poco, no tengo una presentación, pero a pedido de Walter, para que esto fuera más un intercambio de ideas y de opiniones y de inquietudes y quitarle la formalidad de una presentación en PowerPoint. De todas maneras, para empezar a plantear la discusión, vamos a compartir algunos conceptos generales de los criterios de distribución. Lo primero que uno debería preguntarse es, ¿y por qué tiene que haber un orden en la distribución? ¿Por qué no se aparece
un riñón que le vaya al que quiera o al que lo necesite. En realidad porque tenemos la verdad, una gran diferencia entre la cantidad de pacientes en lista de espera y los órganos que se generan para trasplante. Y esto es una realidad en todo el mundo, no es privativo de Argentina. Es una problemática que compartimos con todos los países del mundo, aún con aquellos con tasas de donación, o sea, con número de donantes, digamos, muy importantes, como puede ser España, como puede ser Croacia. Sin embargo, aún en estos países, la problemática entre el número de pacientes que requieren un órgano y el número de órganos que genera un sistema es importante. Entonces, como tenemos un recurso escaso que es menor que la demanda que tenemos, uno debería establecer algún criterio de distribución con ciertos criterios como de justicia distributiva. Entonces, cuando uno se tiene que sentar a diseñar estos criterios de distribución, que en general lo suelen hacer las organizaciones nacionales como es el INCUCAI, y lo hace en conjunto con expertos en cada tipo de trasplante, uno debería, en principio, contemplar que esos criterios tengan o estén construidos dentro de 3 pilares. Pilares bioéticos, que tienen que ver con la accesibilidad, la equidad y la transparencia. Después criterios médicos, como decía Walter recién, que van a tener que ver, por un lado, con la situación clínica del paciente. Ustedes saben que hay órganos que no tienen tratamiento sustitutivo, como sí lo tiene el riñón, por ejemplo, o el páncreas con la insulina. Hay órganos sin terapia sustitutiva, entonces va a haber pacientes en emergencia o en urgencia. También va a depender de la compatibilidad entre el donante y el receptor, y esto es diferente en cada órgano. Por ejemplo, en el riñón tiene mucho que ver la inmunología o la histocompatibilidad, o lo que yo llamo el DNI inmunológico entre el donante y el receptor. En otros órganos, por ejemplo, los órganos del tórax, el corazón y el pulmón, la antropometría, es decir, el tamaño, las medidas entre donante y receptor tienen que ser similares por razones obvias. En el caso de todos los órganos, tenemos que compartir el grupo sanguíneo cuando se trata de donante fallecido, es decir, que ustedes ven que hay distintos aspectos en la compatibilidad. También la edad. La edad, que por lo menos en los criterios que rigen en Argentina y en la mayoría del mundo también, la edad por ejemplo, el paciente pediátrico tiene prioridad por ser un niño, porque tiene que crecer, tiene que desarrollarse y corresponde, digamos, que tenga una prioridad. Y la antigüedad en lista de espera. Antigüedad en lista de espera puede jugar en algunos casos, en los criterios de Argentina, como una prioridad en sí misma, y lo es para la lista de espera renal. Y en otras listas no es una prioridad, pero sí termina siendo un criterio de desempate a la hora de haber 2 pacientes en la misma situación clínica, con la misma patología, en el mismo grado, digamos, nivel de gravedad. La fecha y hora de ingreso a la lista de espera termina desempatando entre uno y otro. Esto es en términos así muy generales. Me falta un pilar, porque dijimos bioéticos, médicos, y ahora me faltan los criterios de territorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que también algunos órganos tienen distribución regional. Obviamente esto no es válido para cuando hay emergencias en la lista de espera, porque obviamente ahí hay riesgo inminente de muerte y no importa en qué provincia se genera el donante y en qué provincia vive el receptor. Pero para riñón, para renopáncreas, para córneas, hay criterios de territorialidad o de regionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que
el sistema va a buscar, si hay un donante, por ejemplo, en Córdoba, va a buscar primero en los receptores domiciliados en Córdoba y ahí le va a aplicar todos los criterios médicos que dijimos antes. ¿Para qué sirve la territorialidad? Hay un primer aspecto técnico que tiene que ver con el tiempo de isquemia fría, es decir, el tiempo que transcurre entre que nosotros extraemos el órgano del donante y lo trasplantamos en el receptor. Todo ese periodo de tiempo, que se llama isquemia fría, es un periodo donde el órgano no tiene irrigación, es decir, no circula sangre. Cuanto más prolongado es ese tiempo, está comprobado y con datos argentinos, no solamente con bibliografía internacional, que la sobrevida del injerto es peor. Entonces, en el caso de no tener emergencias, si uno puede acortar estos tiempos, lo que hace es mejorar la sobrevida de esos órganos. Entonces, uno de los motivos de la territorialidad tiene que ver con esto, con acortar los tiempos de isquemia. También tiene que ver con la accesibilidad desde el orden regional. Ustedes saben que Argentina tiene 24 provincias o 24 jurisdicciones con distintos desarrollos sanitarios. La donación de órganos está vinculada íntimamente, está inserta en el sistema sanitario y por lo tanto también tenemos provincias que generan más donantes y otras que generan menos. De modo que si en una misma región yo tengo una provincia que genera muchos donantes, esa provincia, una vez que trasplanta a los pacientes domiciliados en su provincia, esos órganos pueden ser distribuidos en provincias de la misma región con menos cantidad de procuración y por lo tanto hay como una accesibilidad regional a los órganos. Estos son en términos generales los conceptos vinculados a la distribución de órganos. Obviamente, después tenemos detalles más específicos órgano por órgano, pero quizás me parece más interesante ver qué preguntas pueden surgir o qué inquietudes pueden surgir dependiendo de cada órgano y acá estamos totalmente dispuestos a contestar todas las inquietudes que tengan. No sé si vos querés, Walter, que yo entre digamos, a detallar órgano por órgano, no tengo problema, pero por ahí me parecía... Estás muteado, Walter, no se escucha. No, lo que decía, que me parece lo mejor es que vayan abriendo las preguntas y vamos contestando sobre las preguntas. Dale, y yo te perfecto. Que unos mitos que tenemos habitualmente cuando hablamos con los pacientes, te los voy a preguntar para que se los cuenten. Viste que te dicen, por ejemplo, ay, mi papá, mi hermano, mi familiar tiene más de tantos años, entonces me dijeron que no puede entrar a lista de espera. ¿Eso es cierto? No hay ninguna norma que establezca límites de edad para el ingreso a lista de espera, ni por el mínimo ni por el máximo, ¿verdad? Es, digamos, la decisión de que un paciente ingrese en lista de espera tiene que ver básicamente con su condición clínica, cómo se encuentra. Obviamente que sabemos que va a haber un órgano que está deficiente y por eso tiene que ingresar a lista de espera, pero uno tiene que hacer una evaluación de todo el resto del organismo y si ese paciente está en condiciones, no existen en Argentina normas que establezcan límite de edad para que ese paciente no ingrese. O sea, que una persona de muchos años tiene que tener una evaluación médica que esté ok para que esté en condiciones de poder trasplantar, nada más. Absolutamente, absolutamente, y tenemos pacientes trasplantados de 70 años, de 80 años, así que nada, lo que hay que hacer es evaluarse y ver si para ese paciente la mejor opción terapéutica es ofrecerle un trasplante en función de su condición clínica.
Y la otra pregunta también, ¿viste? Que tiene que ver con que no tengo obra social o no tengo empleo. Entonces no voy a poder trasplantar. Bueno, la verdad que una característica de nuestro país, que probablemente no todos los países la tienen, es que todos los pacientes, no importa la cobertura que tengan, tienen acceso a la lista de espera y al trasplante. Argentina cuenta cada vez más con programas públicos de trasplante de casi todos los órganos, y en riñón, que por ahí es la lista más abultada que tenemos, te diría que en 19 de las 24 jurisdicciones tenemos programas de trasplantes, y me atrevería a decirte que en casi todas hay programas públicos, salvo un par que no. De manera tal que la accesibilidad por cobertura no debería tener barreras. Una cosa que me hiciste acordar, que está bueno que se diga también, es que en los criterios de distribución en ningún momento se considera ni el lugar donde se trasplanta el paciente, es decir, ni el centro de trasplante, ni si tiene algún tipo de cobertura. Todos los criterios que toma el sistema para hacer las listas de distribución tienen que ver con los aspectos médicos que dijimos y con los de territorialidad, y nada más. Es decir, al sistema no le importa si tiene OSDE o si tiene incluir, ¿sí? O Claro. si se llama de una manera o de otra, o si se trasplanta en el centro tal o centro cual. Claro, porque yo quería un poco reforzar eso, que cuando hacemos la distribución y tenemos el listado de ese día con ese donante, que se van a ordenar en ese proceso los receptores. Entonces, yo a veces les cuento, a lo mejor para graficarlo, cuando está Juan, en ese listado como paciente, como receptor, lo llamamos al médico, porque a Juan le va a trasplantar un médico. Y el médico nos va a preguntar cosas médicas, y con esa información dirá si lo acepta o no lo acepta. Pero ahí no influye. Exacto. Si Juan tiene obra social, no influye nada, excepto la condición médica de Juan, si está en condiciones de trasplantar, y las condiciones del órgano, si el médico lo acepta médicamente. No Exactamente. Esa es la información que se intercambia. Cuando se convoca al equipo de trasplante, en realidad el equipo, uno le dice qué pacientes están en distribución de ese centro de trasplante. Obviamente el médico a cargo del trasplante es el que evalúa si en ese momento cada paciente de los que se les están mencionando está en condiciones, y por otra parte se le informa al profesional las características del donante y del órgano a trasplantar. Y a partir de la asociación de ambas informaciones es la decisión en la aceptación o no del órgano. En riñón, acordate que después uno está supeditado al famoso crossmatch, que hay que esperar como 4... Nunca te iba a preguntar eso, porque siempre preguntan y a veces no le explican a los pacientes. Y viste, estás Sí. en operativo, el crossmatch, y empieza a ponerse nervioso, porque ya se pone nervioso porque estás esperando algo con tanto deseo que cuando te llaman, viste, le pasan un montón de cosas, eso no los cuentan Claro. nosotros. Eso, ¿qué es el crossmatch? Está. El tema es así. ¿Se acuerdan que para el riñón dijimos que el DNI inmunológico entre el donante y el receptor era muy importante, y que el sistema ordena a los pacientes en lista de espera desde los que son muy parecidos, es decir, que nuestro DNI inmunológico es muy parecido al donante, hasta los que son menos parecidos? Los que más parecidos están arriba o en los primeros puestos, y los que están menos parecidos en puestos más alejados. Una vez que uno ya está posicionado en esa lista de distribución para ese donante, sí es necesario corroborar que cada paciente no tiene anticuerpos contra ese donante. Para eso es lo que se hace crossmatch o prueba cruzada, que sería el término en español, donde lo que hacemos es tomar suero del donante y suero del receptor y lo enfrentamos. Entonces, cuando hacemos esa prueba cruzada y podemos demostrar que en ese momento este receptor no tiene ningún anticuerpo contra el donante, es que se puede hacer el trasplante. Es decir, cuando el crossmatch es negativo. Si es positivo,
está contraindicado el trasplante. ¿Por qué? Porque si yo hago ese trasplante, voy a tener un rechazo hiperagudo en forma inmediata, minutos después de haberse trasplantado. Entonces esta prueba, que a veces a uno lo pone un poco ansioso, porque a veces tardan como 4 horas entre una vez que se extrae la sangre y se hace el cross-match, que a uno lo pone ansioso, pero que es muy importante tenerla antes del trasplante, y les diría que es información indispensable para decidir llevar un trasplante a cabo. Bueno, y ahora puedo empezar a leer las preguntas. ¿Venís, Ro? Vamos a oír, ahora viene Roxana a empezar a leer las preguntas. Yo quería jugar un poco con esto de los mitos que siempre nos preguntan. A veces te llaman pacientes que tienen una edad determinada y te dicen, no voy a poder trasplantar porque soy mayor. Y decimos que no es así. Bueno, vení. A ver qué vamos a ver. Hola, buen día. Lili, acá hay una pregunta que Sí, en realidad no sé si vas a poder responder, porque me parece que es un caso muy específico. Pregunta, ¿me podría explicar, doctora, por qué un equipo médico que recibió un riñón para trasplantar lo guardó en el quirófano 12 horas y luego, como no pudo trasplantar al paciente asignado en el primer lugar, lo devuelve a redistribución? Y yo, que estaba en segundo lugar, perdí la posibilidad de trasplante por la demora de entrega y consecuencia del tiempo de isquemia. Me parece que es un caso que seguramente va a haber que tratar en lo particular. Claro, yo creo que ahí, por ahí uno, sí, obviamente si esta señora quiere conocer con detalle qué sucedió, deberíamos conducir la investigación puntual con este caso, ¿no? No, la verdad que no es una situación frecuente, pero antes de emitir algún juicio de valor, me parece que deberíamos averiguar cuáles fueron los motivos por los cuales se demoró el implante tantas horas, para después finalmente, obviamente, el paciente no estaba en condiciones, pareciera ser, y por eso el órgano se devolvió para redistribuirlo. Pero me parece que no sería correcto que emitiéramos opiniones sin tener toda la información en forma previa. Pero aguantame un poquitito porque no sé, Tranqui. acá no encuentro las preguntas, ¿vale? Y entonces... Hola, Rola, ¿estás en el usuario de Walter? Sí. En la flechita del menú de la derecha, si lo desplegás, deberían aparecerte, y si no, poné la opción ver y activa preguntas, a ver si ahí funciona. Si no, si quieren, se las empiezo leyendo por acá. Hay muchas preguntas que tienen que ver con el tema de la hipersensibilidad. Y de pacientes hipersensibilizados. Sí, y trasplantados varias veces. Si querés te leo alguna como para empezar sobre eso. A ver si encuentro por acá. Bueno, acá hay una que nos dice Magdalena: ¿qué probabilidades hay de que surja un segundo trasplante si está hipersensibilizada? Por ejemplo. Bien, sí, perfecto. En realidad, si el paciente está hipersensibilizado, le voy a contar dos cosas. ¿Magdalena era el nombre? Sí, Magdalena era. Magdalena, hay dos cosas. Te voy a contar cómo hoy es la distribución en los pacientes hipersensibilizados y cómo va a ser en 2 o 3 meses, que ya tenemos la nueva resolución casi a punto de de implementarse, donde los hipersensibilizados también tienen un rol importante. Al día de hoy, obviamente el paciente hipersensibilizado que perdió su primer injerto debe estar inscripto nuevamente en lista de espera.
Si tiene un cross-match contra panel mayor al 70% de positividad, hoy recibe 2 puntos adicionales. Y estos hipersensibilizados obviamente participan de la lista como cualquier otro paciente que no haya recibido un riñón nunca antes. Ahora bien, también tenemos, ya está en marcha para implementarse, un programa para el trasplante de hipersensibilizados, donde los pacientes van a tener que tener efectuado su estudio de anticuerpos, estos que decíamos, los anticuerpos que tiene preformados porque ya recibió un trasplante, ¿sí? Entonces seguramente formó anticuerpos contra aquel primer donante. Y la idea es que los pacientes hipersensibilizados, en principio, con un panel mayor al 80%, lo que va a suceder es que el sistema, toda vez que aparezca un donante, va a buscar aquellos pacientes hipersensibilizados, pero que no tengan anticuerpos contra ese donante. Y si esto sucede, van a quedar priorizados en la lista en segundo o tercer puesto, no más allá de eso, justamente para darle la chance, como la probabilidad estadística en un paciente hipersensibilizado que aparezca un donante contra el cual no tenga anticuerpos no es tan alta, cuando aparece esta situación, que quede dentro de los primeros puestos en la lista de espera para acceder al trasplante. No sé si quedó claro. Perfecto. No, está tratando mal la atención ahí, que se está. Perfecto. Creo que ahí, Ro, vas a poder ver las preguntas. Te cambié los permisos de usuario. Le leo igual a Lili una que tiene que ver con lo de recién, que es de Claudia Mosler. Sí. Dice, es lo mismo, pero por las dudas te haya quedado algo más para agregar. Dice, doctora Liliana, quisiera si pudiera contar algo sobre los pacientes muy negativizados y el proyecto de hacer algo en particular con ellos. Debe ser muy positivizados, ¿no? No muy negativizados. Claudita. Puede ser. Sí, esto que te contaba, vamos a implementar, yo creo que en un par de meses, el programa de hipersensibilizados, como te decía, sí es mandatorio que tengan el estudio de anticuerpos, porque si no sería imposible de poder detectar qué donantes, los donantes contra los cuales no tienen antígenos, y si esto sucede, posicionarlos en forma prioritaria para que puedan trasplantarse con ese donante. Es la diferencia con hoy, bueno, que hoy solamente se le dan 2 puntos adicionales, pero, digamos, es decir, tienen la prioridad, pero muchas veces terminan siendo cross-match positivo porque contra ese donante tienen anticuerpos preformados. Bueno, ahí estoy. A ver, acá hay una pregunta de, dice, buen día, mi marido está en lista de espera para el trasplante de pulmón, no sé cuánto tiempo tardaría. Bueno, primero, para los pacientes en lista de espera de pulmón, lo importante también es la situación clínica, ¿verdad? En pulmón tenemos situación clínica de emergencia, de urgencia y el electivo. Y obviamente los tiempos de permanencia en lista de espera son diferentes para cada tipo de situación clínica. Lo que también sucede en pulmón es que hace ya 4 años modificamos las definiciones de situación clínica de emergencia y se, digamos, permite ingresar en emergencia a pacientes que, si bien están graves, no están extremadamente graves, justamente para mejorar los resultados en el post-trasplante de pulmón. Pero, digamos, los tiempos de permanencia claramente dependen en gran parte de la situación clínica del paciente. Aproximadamente en las emergencias la mediana de espera al trasplante es de 3 meses, en las urgencias es un poquito más, entre 8 y 9 meses, y el electivo tiene un tiempo superior en espera.
Ok, gracias Lili. ¿Qué posibilidades hay que surja un segundo trasplante si estoy hipersensibilizada? Sí, esto lo contestamos recién, Rod. Las chances son iguales que la de cualquier paciente en lista de espera desde el punto de vista de la distribución. La limitante con el hipersensibilizado es que tiene anticuerpos preformados, entonces hay muchas chances de que contra muchos donantes tengan anticuerpos preformados. Con este programa especial de hipersensibilizados, la idea es poder detectar aquellos donantes contra los cuales estos pacientes no tengan anticuerpos, y cuando aparece este tipo de donante, el hipersensibilizado va a quedar posicionado en situación prioritaria, es decir, va a quedar, creo que queda el último acceso vascular y después viene el hipersensibilizado. Ok. Sí, porque justo capaz que cuando yo estaba atenta a lo que estaban solucionando, esta creo que no la contestamos, que es ¿cuánto tiempo habría que estar de antigüedad en lista de espera para tener ese puntaje adicional o para tener esa prioridad? Sí, el puntaje adicional en lista de espera depende de la cantidad de años. De 1 a 3 años, y es importante señalar que la antigüedad en lista de espera la equiparamos a la antigüedad en diálisis, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, que suele suceder, un paciente entra en lista de espera a lo mejor 2 años después de haber ingresado en diálisis, el sistema toma como fecha de ingreso a la lista de espera la fecha de la primera diálisis en la vida del paciente. Entonces, decíamos, el puntaje tiene la siguiente escala. De 1 a 3 años es un punto, de 4 a 7, 2, de 7 a 10, 3 y más de 10, 4 puntos adicionales. Para que tengan una idea, 4 puntos es la mitad del puntaje máximo que yo puedo obtener por compatibilidad con un donante. Es decir, es mucho, es el 50% más. Muy significativo al momento, perfecto. Exacto. Bueno, le quiero contestar a Laura que nos pregunta si vamos a abrir los micrófonos. Este sistema no nos permite abrir los micrófonos, así que no vamos a poder abrir los micrófonos, Laura, pero si vos querés, nos escribís la pregunta y nosotros la leemos. La pregunta de Carolina es, ¿la territorialidad tiene que ver con el centro donde se realiza el trasplante o el domicilio donde vive el receptor? Bueno, perfecto, excelente pregunta. Eso depende del tipo de órgano. Para riñón, para renopáncreas y para córneas, depende del domicilio del receptor. En el caso de corazón y pulmón, depende del domicilio del centro. Y esto tiene que ver básicamente con los tiempos de isquemia de los órganos intratorácicos, que son muy cortos, de manera tal que nosotros tenemos que decirle al sistema que el domicilio del receptor es en el centro, justamente para cortar estos tiempos. Porque ustedes imagínense, un receptor que vive en Catamarca, se trasplanta en Buenos Aires y el órgano es de Jujuy, ¿sí? Ustedes fíjense, sería como etrusco pensar que vamos a priorizar el domicilio del receptor, que es en Catamarca. En realidad lo más lógico es que sea el domicilio del centro, ¿se entiende? Con riñón y con córneas podemos, digamos, es más correcto tomar el domicilio del receptor, porque además tiene que ver con la cantidad de programas de trasplante que hay distribuidos en todo el país, que son muchos más para córneas y riñón que, por ejemplo, para corazón y pulmón. Perfecto. Hola, doctora Liliana. Claudia pregunta, quisiera si pudiera contar algo sobre los pacientes muy negativizados y el proyecto de hacer algo en particular con eso. Muchas gracias. Sí, esto, Claudita, lo contesté recién. En realidad yo creo que quiso poner muy sensibilizados o hipersensibilizados. Y es este Programa Nacional de Pacientes Hipersensibilizados que comenté recién.
Y acá me parece que, bueno, es lo que contestaste recién, dice, si yo soy de San Juan, mi centro de trasplante es en Buenos Aires, con respecto al territorio, ¿contaría San Juan o Buenos Aires? Claro, ahí depende del órgano, en qué lista de espera estás. Si estás en lista de espera de riñón, de renopáncreas o de córneas, consideramos tu domicilio de San Juan. Pero si estás en lista de espera de corazón o de pulmón, no hablo de hígado, fíjense, porque la distribución de hígado es nacional, no tiene territorialidad, pero para corazón y pulmón tomamos Buenos Aires. Bueno, Silvia, si querés aclararlo, o si no, si yo te quedó la respuesta, perfecto. Si no, lo aclarás en una pregunta más abajo que yo las voy leyendo. Hola, mi pregunta es, mi mamá está en diálisis peritoneal. ¿Ella puede ser trasplantada estando en peritoneal? Esa también es una buena pregunta, ¿no? Porque... Sí, excelente pregunta. Sí, por supuesto que puede ser trasplantada. La diálisis peritoneal, obviamente que no es una contraindicación para el trasplante. Piensen que el riñón se coloca por fuera, es extraperitoneal, por decirlo. Digamos, si el peritoneo es esa bolsita que recubre todos los órganos, el riñón se coloca por fuera del peritoneo, en general en la fosa ilíaca derecha, o sea, donde tenemos, cerquita de donde tenemos el apéndice. Así que de ninguna manera es una contraindicación la diálisis peritoneal. Piensen que en el caso de los niños y de los niños pequeños, el mayor porcentaje de diálisis es peritoneal, más que hemodiálisis, y todos los niños se trasplantan. Digo para tener un ejemplo súper claro, pero sí, claro que su mamá se puede trasplantar. Claro, ahí no hay diferencia, digamos, entre los que hacen peritoneal o los que hacen el otro tipo de diálisis, no hay diferencia. No, se considera el paciente en diálisis y la antigüedad de ese paciente en diálisis, pero no el tipo de diálisis que recibe. Perfecto. Bueno, acá entiendo que es la forma en que uno ve la pantalla del Sintra. Entonces, lo que pregunta Aníbal dice, explicar en Sintra módulo 2 qué significa el número de orden y asignación en lista de espera de operativos. Y nos manda saludos desde Bombal, Santa Fe. Muy bien. Perfecto. El número de orden es el número en que yo, supongamos que yo estoy consultando mi ficha en el Sintra, el número de orden lo que me dice es el número en el que yo estoy en esa lista de distribución. Es decir, número de orden 5, 20, 125, el que fuera. Y la asignación, o digamos el número de asignación, es el orden en el que fueron asignados los órganos a los pacientes. Si no fui yo, es decir, yo participé, pero a mí no se me asignó el órgano, en qué puesto fueron asignados los órganos de esa distribución. No sé si se entendió. Claro. Ponele, yo estaba en el número de orden 10 y dice, esos órganos fueron asignados al número de orden 2 y 5 podría ser. Exacto. Porque por ahí el primero tuvo alguna contraindicación, los que siguieron tuvieron otra, etcétera. Entonces, y muy importante que no siempre se van a encontrar en el mismo número de orden, ¿no? No, digamos, con cada... Y de repente pueden estar en el 50. Claro, con cada donante yo voy a tener un número de orden diferente. Por esto que decíamos, que el sistema busca la mayor o menor, el mayor o menor parecido que yo tengo con ese donante. Entonces, obviamente, todos los seres humanos somos diferentes y nosotros seguramente nos parecemos más a algunos donantes y menos a otros, y eso hace que nosotros estemos por ahí en puestos bien cercanos o bien iniciales con algún donante y muy alejados con otro. Tiene que ver con esto. Bueno, Aníbal, fíjate si te parece que se entendió, si no, la repetimos, porque la pregunta que vos hiciste es muy importante para que uno pueda entender esos datos cuando los lee, ¿no? Así que me parece que está bueno. Walter quiere decir algo, a ver. Para que cuentes, Lili, viste, a veces nos llaman los pacientes muy nerviosos porque lo convocaron para un operativo de donación y te dicen, yo estaba primero, cuando ve el orden estaba en el puesto 28.
Pasa que estaba primero en ese hospital de su listado. ¿Podés contar Claro. eso? Porque primero no trasplante. Ah, sí, eso que dice Walter Claro. también. O sea, sí, a ver, la lista de espera es única, ¿verdad? Y obviamente quedamos en distintas posiciones dependiendo del donante. Ahora, a su vez, cada equipo de trasplante tiene su propia lista. Entonces, en la lista del equipo al cual yo pertenezco, en el cual estoy inscripta, por ahí estoy primera, pero en la lista nacional termino estando a lo mejor 20 o 10. ¿Se entiende? No es que cambió el orden o que me pusieron más abajo después. Siempre estuve en el mismo lugar, solo que soy primero para mi equipo de trasplante, porque, qué sé yo, a lo mejor supongamos que tengo un número de orden 15. Probablemente los 14 anteriores son de otros equipos de trasplante y yo, que estoy 15 en la lista nacional para este donante, soy el primero de ese equipo de trasplante. Sí, está perfecto eso. O sea, al equipo también le dicen, usted doctor tiene 5 pacientes en esta lista. Y el médico le dice, ¿en qué número están mis pacientes? Su primer paciente acá, su segundo paciente, tal cual acaba de explicar recién Liliana, ¿sí? Cualquier cosa les digo, vuelven a preguntar. Volvemos a preguntar, claro. Después Claudia dice, esto ya lo dijimos, pero vale la pena también reiterarlo, dice, estoy en lista de espera para trasplante unipulmonar, tengo 65 años, me subieron a la lista hace poco y quería saber cuánto sería la espera aproximada y qué factor influye en el orden. Sí, bueno, primero tenemos que saber la situación clínica, porque en el caso de pulmón el orden tiene que ver con la situación clínica, con la compatibilidad de grupo sanguíneo y con las medidas de tu tórax, que cuando si ya estás registrada en lista de espera y ingresas a tu ficha, vas a ver que te tomaron el perímetro torácico, el largo esternal, es decir, una serie de medidas que nos dan idea del tamaño de tu tórax. Y el tamaño de tu tórax se compara con el tamaño del tórax del donante. Y entre esas medidas no debe haber una diferencia superior al más menos 20%, y eso hace, digamos, ese es lo que nosotros llamamos el match antropométrico. Pero lo primero que se considera es el grupo sanguíneo, lo segundo es la situación clínica, y después las medidas antropométricas. En el caso de pulmón, la emergencia es nacional, las urgencias son provinciales, siempre por domicilio del centro, y el electivo también es provincial. Perfecto, Lili. Bueno, Laura, no quiero pasar por alto esto porque Laura, que antes nos hizo una pregunta, que fue la primera, viste, que leí yo cuando todavía no podía tener conexión, dice que ella presentó una nota al INCUCAI en marzo y que nosotros todavía no se la contestamos, así que Laura, vamos a revisar qué pasó con eso y a gestionar que te respondan la nota. Perfecto, sí, claro. Dice Fundaid, Fundaid, ¿cómo andan por ahí, por Jesús María? No me van a poder contestar, pero bueno, son amigos hace mucho, ¿no? Dice, ¿es absoluta la indicación de igual grupo sanguíneo o hay excepciones? ¿Cuáles son las indicaciones específicas en ese caso? En realidad, para donante fallecido, por ahora, por lo menos en los criterios que hemos consensuado con los distintos programas de trasplante, sí se exige compatibilidad de grupo sanguíneo, o sea, grupo sanguíneo compatible, no tiene que ser isogrupo, es decir, no tienen que ser idénticos, pero sí compatible. Ha habido, si yo no recuerdo mal, solamente 2 casos de trasplante cardíaco en pacientes pediátricos en situación menores de 2 años y en situación clínica de emergencia, mira todo lo que te estoy diciendo, donde el equipo al momento de la distribución tomó el riesgo de hacer un trasplante con grupo sanguíneo incompatible.
Esto pasa porque los chicos menores de 2 años tienen cierta tolerancia inmunológica a poder trasplantar un órgano con grupo sanguíneo incompatible, pero no es la condición de todos los pacientes. Y después sí se puede hacer trasplante con grupo sanguíneo incompatible de donante vivo. De todas maneras, esto exige un tratamiento previo en el receptor con fuerte terapia inmunosupresora, que esto es un costo alto desde el punto de vista médico, estoy hablando, ¿no? Es un costo alto corporal porque no son medicaciones inocuas, para poder después llevar a cabo un trasplante con donante vivo con grupo sanguíneo incompatible. Perfecto. Mariela nos pregunta, cuando entro en lista de espera del INCUCAI, ¿qué puedo observar de acuerdo a cómo está mi situación en lista? Entiendo que es cuando ves tu ficha, ¿qué es lo que podés mirar? Sí, en realidad desde tu ficha podés ver, por un lado, vos vas a encontrar cuando entras a tu ficha secciones de la ficha, entonces podés ver, por un lado, tu evaluación anual, que es muy importante que la conozcas para saber cuándo vence, está la fecha en que vence, justamente si no es que tu equipo de trasplante te contacta 2 o 3 meses antes que lo hagas o que vos lo pidas. La otra cosa que podés ver es lo que se llama participación operativa, que lo que te informa era un poco lo que nos preguntaban hace un ratito, y es toda vez que vos participaste de una distribución de órganos, en qué orden estuviste en esa distribución, en qué orden fueron asignados los órganos y la causa de rechazo por parte del equipo de trasplante de ese órgano para vos. Muy bien, acá hay otra pregunta importante porque tal vez este tema también haya que aclararlo, dice Adela. Pregunto, ¿existen 2 listas de espera para trasplante? ¿O estoy incluida en la de mayores de 60? No, a ver, el programa de mayores de 60 se canceló, digamos, por decirlo así, el año pasado en el marco de la pandemia, aproximadamente creo que fue en julio del año pasado, básicamente porque era imposible el traslado de los órganos de una provincia a otra por las restricciones que había en la circulación. Y como el programa de mayores de 60 tenía un número pequeño y la distribución prácticamente era nacional, casi nada era ni provincial ni regional, terminaban estos órganos con un tiempo de isquemia, es decir, entre que se extraía el órgano del donante hasta que finalmente llegaba al centro de trasplante tan largo que terminaban haciendo los órganos subóptimos o no de excelente calidad para ser trasplantados. Entonces, en ese marco se suspendió, todos aquellos pacientes que estaban en el programa de mayores de 60 pasaron a la lista general de riñón y obviamente siempre siguieron en lista, digamos, nunca estuvieron excluidos. Y otra cosa que le quiero contar a Adela, que es parte de la nueva norma que se va a poner en marcha en un par de meses, es que vamos a tener en la nueva norma de riñón una distribución que va a ser el match también entre la edad del donante y del receptor, y los receptores mayores de 60 años, cuando haya donantes mayores de 60, van a quedar priorizados en la lista, o sea, se va a distribuir en primer término los donantes mayores de 60 en los receptores mayores de 60. O sea que va a volver a de alguna manera a reactivarse, ya no en forma de programa, es decir, no hay que estar adherido en forma específica, sino que todos aquellos mayores de 60 van a tener prioridad con los donantes mayores de 60. Buenísimo. Mira, acá hay una pregunta de Marta y también Liliana, y ambas preguntan, lo que pregunta Marta es, mi esposo está en lista de espera para el trasplante de riñón y tiene 73 años. ¿Hasta qué edad hay tiempo para el trasplante? Y Liliana también dice, tengo 50 años, ¿hasta qué edad puedo recibir un riñón? Ambos son de lista de espera renal.
Bien, no, como dijimos al principio, no existen límites de edad para ser trasplantado, ni por el mínimo ni por el máximo. Siempre la decisión de que un paciente tenga como mejor opción terapéutica el trasplante es médica y tiene que ver básicamente con la evaluación que el equipo de trasplante hace al inicio cuando se ingresa a la lista de espera y después una vez por año que tienen que volver a evaluar al paciente para justamente ratificar que sigue en condiciones para ser trasplantado. Así que el hecho de que tenga 70 y pico de años su esposo no es ninguna contraindicación para recibir un trasplante si el equipo de trasplante sigue decidiendo que él tiene que estar en lista de espera porque está en condiciones de recibir un trasplante. Perfecto. Mira, esta pregunta en realidad ya la contestamos, pero igual quiero hacer un comentario, porque Esther dice, hola, mi mamá lleva 15 años en diálisis, hace 6 meses que está en peritoneal, ¿puede recibir un trasplante estando en peritoneal? Esther, esta pregunta recién la doctora Liliana Viciniano la contestó diciendo que sí, que en realidad la modalidad de diálisis no importaba los efectos de recibir un trasplante, pero lo que sí te diría es que tal vez si querés ver un poquito más y revisar un poquito más todo esto, podés comunicarte con alguno de los teléfonos del área de pacientes, que ahí vale, por ahí te lo podés poner ahí en la respuesta, repetirle los teléfonos, por si se quiere comunicar por esto de que hace 15 años ya que está dializando, ¿no? Sí, por ahí poder mirar bien la ficha de inscripción, la participación operativa y ver a ver la situación. Esta pregunta también es interesante. Si se está en lista de espera para renopáncreas y aparece un donante voluntario de riñón, ¿se puede acceder? De ser así, y se puede luego acceder al páncreas? Entiendo que habla de donante vivo, ¿no? Sí, o sea, más que voluntario sería un donante vivo relacionado. Sí, por supuesto. Por supuesto que, digamos, obviamente que esta es una decisión del equipo de trasplante de hacer esta combinación, pero perfectamente, de hecho, hay varios casos en los que se trasplanta de riñón para donante vivo y luego con el trasplante con donante vivo efectuado se ingresa a lista de espera para trasplante de páncreas aislado. ¿Sí? No hay ningún problema. Después Magdalena hizo una pregunta, pero acá Vale le volvió a preguntar, porque ella pregunta si es necesaria la plasmaféresis, pero no aclaró en relación a qué. A ver. Claro, es que en general la plasmaféresis se hace o se utiliza en la condición de pacientes hipersensibilizados, tiene que ver con esto. La plasmaféresis lo que permite, junto con tratamiento con medicación inmunosupresora, con anticuerpos monoclonales, es la remoción de anticuerpos circulantes justamente para que llegue al trasplante con la menor cantidad de anticuerpos posible. Pero la plasmaféresis uno la hace en tiempos cercanos al trasplante, ¿se entiende? Uno lo tiene que hacer semanas o días antes del trasplante. En general se suele hacer con trasplantes programados. Acá hay otra pregunta que dice, buen día, ¿cómo se tiene que hacer el trámite para donante cruzado? ¿Y quién decide? Sí, bueno, primero el paciente tiene que estar inscrito en lista de espera renal. El donante tiene que ser, el donante no compatible, digamos, o la pareja de ese receptor, tiene que ser un donante vivo relacionado de acuerdo a lo que nuestra ley establece, es decir, hasta 4º grado de consanguinidad. Es el equipo de trasplante que debe registrar tanto al receptor como al donante no compatible, es decir, a su pareja, que puede tener más de un donante no compatible y los puede registrar también, y es el sistema informático el que, de acuerdo a criterios preestablecidos, hace el entrecruzamiento entre las distintas parejas que estén registradas en el programa de cruzados. Hoy tenemos 20 parejas registradas y el cruce lo podemos hacer en cualquier momento. Nosotros tenemos pautados
4 veces por año, pero se puede hacer, digamos, depende de nosotros, depende de INCUCAI, quiero decir. Podemos hacerlo 4, 6 u 8 veces, eso es indistinto. Una vez que el sistema hace el entrecruzamiento, y entonces por ahí encontramos 2 parejas compatibles con posibilidad de cruzar sus donantes, lo primero que hacemos es contactar a los equipos de trasplante y ofrecerles estos donantes. Es decir, la pareja, por ejemplo, tengo pareja A y pareja B, el donante de la pareja A para el receptor de la pareja B y el donante de la pareja B para el receptor de la pareja A. Y son los equipos de trasplante los que después deciden, esto sería como un donante cadavérico también una distribución igual, si realmente consideran que son aptos. Obviamente que tienen que ser los 2 equipos los que decidan que sí, para que finalmente se haga el trasplante cruzado. Perfecto. Esto lo explicamos, pero yo creo que vale la pena reiterarlo, porque mira, es un ejemplo que está muy bueno. Sandra dice: hola, mi hija está en lista de espera para trasplante de córnea. Yo veo en el Sintra su ficha personal y en la solapa que dice participación operativa del potencial receptor, la columna de número de orden decía 89. Después pasó a 60 en otro proceso y después pasó de nuevo a 80. Dice, ¿por qué si estaba en 60 volvió después a 80 otra vez? En realidad, por lo que decíamos hace un rato, que el número de orden no es fijo, sino que cambia con cada donante. Y lo que habría que mirar en el caso de que primero fue 80, después fue 60 y después fue 80, es de dónde provino la córnea. ¿Por qué digo esto? Porque como la distribución de la córnea es provincial, es muy probable que en 80 apareció en una distribución regional, es decir, la córnea no era de la provincia, sino que era de la región, y por lo tanto en una lista de distribución primero aparecen los pacientes de la provincia y luego los domiciliados en provincias de la región, y en la de 60 en realidad fue una córnea provincial y por lo tanto quedó en un puesto más cercano por ser una córnea de la provincia que primero se distribuye en los receptores domiciliados en esa provincia. Pero si no queda claro así, por ahí se contactan con pacientes y miramos cada una de las listas de distribución para poder explicarles por qué, pero probablemente tenga que ver con el origen de la córnea. Buenísimo, Lili. Mi nombre es Silvia, soy esposa de quien entró en lista de espera en junio para trasplante de pulmón. Mi consulta es, ¿se puede ver el orden en lista de espera? ¿Cómo? No te escuché la última parte, Ro. Su consulta es si puede ver el orden que está el esposo, entiendo, en lista de espera. O sea, entró en junio, sí, entiendo. Y pregunta si puede ver el orden. Es que, de vuelta, la lista de espera no tiene un orden, tiene un orden administrativo, si quieren, pero el orden tiene importancia cuando aparece un donante y yo quedo en diferente orden cuán parecido o no parecido soy a ese donante. El orden o el número de inscripción en lista de espera, para decirlo así, que yo tengo, tiene un valor exclusivamente administrativo, pero no se transforma en un orden de prioridad en el momento de la distribución. Buenísimo. Hay muchas preguntas, Lili, pero bueno. Buenísimo. Ya sabemos que siempre te tenemos ahí firme, disponible. Carmen pregunta, ¿la territorialidad para trasplante de hígado es igual a la de la lista de corazón? No, en el caso de hígado, se distribuye... Dijo, ¿qué significa que sea nacional y no haya territorialidad en el caso de hígado? Pregunta. Ahí vamos. En el caso del hígado tenemos, digamos, 2 situaciones clínicas de distribución. Por un lado, las emergencias y por el otro lado, el score o puntaje MELPEL.
Este puntaje se construye a partir de 3 determinaciones bioquímicas, que son la bilirrubina, la creatinina y el INR. Con esto se colocan estos valores en una fórmula logarítmica y me da un puntaje. Este puntaje, el valor que tiene es el de poder predecir la mortalidad en lista de espera en los siguientes 3 meses. El score tiene valores, pueden ir desde 1 hasta 50 o más. Obviamente, cuanto más puntaje tengo, más grave estoy y más chances de morirme en lista de espera en los siguientes 3 meses tengo. Entonces, el sistema ordena, no toma ningún criterio de territorialidad y ordena a los pacientes primero van las emergencias y luego los pacientes con valor de MEL o PEL para los chicos, del más alto al más bajo. Es así como se distribuyen los hígados. Estás muteada, Ro. Ahí estoy. En caso Ahora de tener riñones muy agrandados debido a poliquistosis, ¿se considera una nefrectomía al momento del trasplante? Sí, claro. Eso también depende, a ver, el tener riñones poliquísticos, una cosa positiva para decirlo, es que el paciente mantiene la producción de orina, aunque no elimina sustancias, pero sí maneja el agua bien. Entonces, muchas veces lo que se hace es por ahí la nefrectomía de uno de los riñones antes del trasplante, para que el paciente siga teniendo manejo del agua mientras está en diálisis, y en el momento del trasplante se hace la nefrectomía del otro riñón. Perfecto. Maximiliano dice, soy de Bahía Blanca y tengo que hacer todos los estudios en Buenos Aires, entiendo que para un trasplante de renopáncreas, como también el trasplante en Buenos Aires. Recién el 9 de agosto tengo la entrevista para renopáncreas. ¿Son muy complejos los estudios? No, los estudios para renopáncreas, básicamente, obviamente, es como decíamos al inicio, en su caso hay 2 órganos que no funcionan, no sé si todavía está en diálisis o no, pero bueno, el riñón no funciona y el páncreas tampoco, y ambos tienen tratamiento sustitutivo. El resto del organismo sí tiene que estar en condiciones de poder llevar a cabo este tipo de trasplante, pero no es más que una evaluación clínica como si uno se hiciera un chequeo, ¿sí? Más los estudios inmunológicos, que eso sí, uno cuando se hace un chequeo no los hace. No, debería, digamos, estar todo articulado con el centro de trasplante para que no demoren en forma excesiva. En el caso de renopáncreas, se puede ingresar a lista de espera sin estar en diálisis, lo dicen las normas, ¿no? Con un clearance, o sea, con un índice de filtrado glomerular en un funcionamiento renal de 30 o menos, pero sin estar en diálisis, a diferencia de riñón, que sí se requiere haber ingresado a diálisis si uno tiene más de 18 años. Bueno, estas las voy a repetir porque a pesar de que ya las contestamos, yo creo que lo de la lista de espera siempre es difícil de entender, ¿no? Y uno imagina esa lista como uno está primero, otro está segundo, otro está tercero. Muy complejo. Claro, tenemos que... Magdalena dice, yo ya tengo el usuario del Sintra, ¿cómo hago para ver en qué orden estoy? Entonces, Vale le contestó que en realidad eso lo hace en el sector de participación de procesos operativos cada vez que, digamos, que haya un donante compatible y que aparezca. Claro. Y abajo Sandra también pregunta lo mismo, dice, Sandra dice, hola, o sea que cada vez que hay un donante es una nueva lista de orden. Exacto, tenemos que imaginar que cuando entramos a lista de espera, aunque el nombre es lista, es como que entramos a un club y formamos parte de un mismo club. En ese club,
cuando aparece un donante, ahí sí nos ordenamos en fila, ¿sí? Unos primeros y otros después, dependiendo de cuánto me parezco a ese donante. Y ese orden va a cambiar para el donante 1, por ejemplo, o en el donante A, yo quedé en puesto 5, en el donante B por ahí quedo 58, porque no me parezco en nada. Y en el donante C quedo 44. Y así va cambiando con cada donante. No imaginemos que la lista de espera es una lista donde yo estoy en una, como en una cola esperando algo, sino que estamos todos juntos como en un mismo ámbito y nos ordenamos recién cuando aparece un donante. Y ese orden va cambiando en función del donante. Bueno, Sandra pregunta, ¿dónde se ve esa lista nacional? En realidad la lista no la van a ver. No la pueden ver por una cuestión de confidencialidad. Ni ustedes ven a los otros, ni los otros los ven a ustedes. Ustedes lo único que pueden consultar es el número de pacientes que hay en lista de espera. Pero la lista de espera, por razones, digamos, de esto, de confidencialidad y de respeto por los datos sensibles de cada persona, solamente las visualizan ciertos usuarios que están autorizados para eso, como pueden ser el INCUCAI, los organismos provinciales y los equipos de trasplante, y con ciertas restricciones. El equipo de trasplante ve solo sus pacientes en lista, cada provincia o cada organismo provincial de procuración de implante ve los pacientes en lista de espera de esa provincia, domiciliados en esa provincia, y sí a nivel nacional, o sea, nosotros, usuarios INCUCAI, podemos ver la totalidad de pacientes en lista de espera de todo el país. Y cada paciente solo puede verse a sí mismo. Perfecto. Adela, que creo que es la misma persona que había preguntado por los mayores de 60, porque dice, soy de San Rafael Mendoza y cuando empecé en diálisis me dijeron en el centro de Mendoza que existían 2 listas, no una lista única. Claro, el tema es así, a ver, el programa Mayores de 60 tuvo varias fases. Se implantó en el 2010, se instaló en ese momento, había 2 listas de espera, una que era para los mayores de 60, que también formaban parte de la lista general. Pasaron unos años y alrededor del 2014 o 15 hicimos un análisis de los resultados de la primera etapa de este programa de mayores de 60 y con esos resultados se decidió que el paciente que estuviera en el programa de mayores de 60 solo estuviera en la lista de mayores de 60 y no formara parte de la lista general. Eso sucedió hasta que se derogó el programa de mayores de 60, que fue en julio del 2020. Ok. Hicimos un poco de historia acá. Sí. Quisiera, Lili, que reforzáramos una cuestión, porque Sí. esto a lo mejor a veces otros pacientes se escuchan que tienen más de 60, quieren. No todos los establecimientos de trasplantes suscriben el programa mayor de 60. Son Sí, igual médicos. Walter, sí, igual yo lo que trataría de decir es, ahora no hay programa para mayores de 60. Entonces ahora todos los pacientes que estén en lista de espera mayores de 60 participan de la distribución de órganos y con la norma que va a venir en un par de meses nada más, todos los mayores de 60 van a tener prioridad de trasplante con donantes mayores de 60. Perfecto. Bueno, acá imagino, es un caso también particular, pero creo que podés dar una respuesta más general, Lili, porque dice, tengo 26 años, quiero donar un riñón a mi mamá, ella tiene 64, pero los médicos no aceptan que yo sea la donante. ¿Quiere saber por qué? En realidad me parece que eso tiene que ver con digamos, en términos generales uno trata de que aquellos donantes vivos, en la medida de lo posible, si son jóvenes, preservarlos, básicamente porque vos con 26 años tenés una vida por delante, no sé si tenés hijos o no tenés hijos, pero si los tenés o si los vas a tener,
que ojalá nunca les pase nada, pero también existe la posibilidad de que algún hijo tuyo tenga un problema renal y a lo mejor vos necesites ser donante de algún hijo tuyo. Entonces uno trata de preservar el donante vivo cuando es joven para que sea donante de alguien menor que él o de igual edad y no mayor. De todas maneras, la última decisión la toma cada persona, porque eso es una decisión absolutamente personal. Yo entiendo a tu equipo de trasplante y quizás te diría que en algún punto comparto esta postura, pero vuelvo a repetir que son derechos personalísimos y que la última decisión la tienen que tener vos y tu mamá. Tu mamá está en lista de espera, habría que ver en ¿de qué provincia era? No lo dijo, ¿no? No. Bueno, depende de qué provincia sea, pero en algunas provincias los tiempos de espera para trasplantes son relativamente cortas y a lo mejor lo que quiere el equipo es darle la chance del donante fallecido antes de tomar la opción del donante vivo. Perdón, le acabo de pedir a Walter que se corra un poco hasta la Así otra punta. Me estoy ahogando con el barbijo. Bueno, acá vamos con... Esta pregunta sí me parece también, no sé si ya, creo que no hablamos de este tema, pero dice, en la asignación de córneas que vienen del exterior, ¿qué participación tiene el INCUCAI? Sí, el tema es así con las córneas provenientes de bancos del exterior. Primero el paciente tiene que estar inscrito en lista de espera. El equipo de trasplante registra la solicitud de córnea del exterior en el CINTRA. En ese registro consigna el banco del cual proviene y la fecha y hora de ingreso. Obviamente que el ingreso de una córnea del exterior es para un paciente en particular, no existe una distribución de córneas del exterior, y cuando finalmente ingresa la córnea al país, el encargado de ir a retirar la córnea Ezeiza, con un papel que le otorga el INCUCAI que lo autoriza a retirar esa córnea, tiene que volver al INCUCAI. En el INCUCAI se hace la apertura del envase o el contenedor en el que viene el tejido, se verifica toda la documentación de bioseguridad que tiene que traer ese tejido proveniente del banco de donde viene para ser trasplantada, y una vez cumplimentado este trámite, entonces el courier o la persona que se encarga del traslado de esa córnea lleva la córnea al centro de trasplante para que sea trasplantada. Perfecto. Otra pregunta de Magdalena. Si estoy hipersensibilizada, ¿es posible la donación con grupo sanguíneo incompatible con donante vivo? Riñón, ¿no? La verdad que eso es una decisión del equipo de trasplante, porque tenés una situación compleja, digamos, tenés la situación de hipersensibilizado, que ya es una condición especial que requiere tratamiento antes del trasplante, y a eso agregarle el grupo sanguíneo incompatible. Te diría que habría que estudiar el caso en forma individual y es decisión tuya con el equipo de trasplante de tomar ese riesgo. Okay. Yo creo que no, pero... Bien. La pregunta de Guillermo es, ¿puede un ciudadano extranjero venir a la Argentina a realizarse un trasplante? Bueno, en realidad tenemos una resolución que data del año 2009, en la cual se establece cuáles son las restricciones de los pacientes sin residencia permanente para recibir un trasplante. La misma dice que aquellos extranjeros que no tienen residencia permanente otorgada por la Dirección Nacional de Migraciones no pueden ingresar a lista de espera para trasplante con órganos o tejidos provenientes de donante fallecido. Solamente lo pueden hacer con residencia temporaria o transitoria aquellos pacientes que pueden
venir a trasplantarse con un donante vivo relacionado, en este caso podría ser para riñón o para hígado, y en el caso de las córneas podían ingresar para trasplantarse con una córnea proveniente del exterior. Perfecto, ya vamos con las últimas preguntas. Mira, te voy a leer esta palabra, yo no la conocía, a ver si es recomendable hacerse una trasplantectomía si el riñón trasplantado causa inconvenientes. ¿Qué riesgo se tiene? ¿Qué es trasplantectomía? Sí, en realidad debe ser extracción del órgano trasplantado. En general, para el caso del riñón hay distintos momentos en los cuales se elige hacer la nefrectomía del órgano trasplantado. Lo recomendable es hacerlo muy cercano al trasplante y no con mucha antelación, salvo que esté dando algún problema, es decir, que el paciente tenga hipertensión o proteinuria masiva o alguna, digamos, algún efecto en el organismo que haga que yo lo tenga que extraer antes. En el caso de los otros órganos, en general, la remoción se realiza al momento del trasplante, o sea, del nuevo trasplante. Bueno, voy a leer las dos últimas preguntas. Una es, estoy para un segundo trasplante. Al tener fósforo alto, ¿puedo trasplantarme igual? Sí, pero toma el carbonato de calcio. Sí, no es una contraindicación la hiperfosforemia, pero lo ideal es tomar los quelantes del fósforo para que todo tu sistema cardiovascular y no solo tus huesos estén en mejores condiciones. Bueno, acá hay una pregunta que ya la contestamos, que es si uno ya fue trasplantado y está nuevamente en lista de espera, ¿es necesaria una nefrectomía del órgano trasplantado antes de realizar un nuevo trasplante? Sí, es necesario, pero no, digamos, muchas veces se realiza en el momento de la cirugía del trasplante y no antes. Bueno, Leo, a ver, me da pena dejar, ahora sí, prometo, las dos últimas. Los pacientes pediátricos tienen un puntaje extra, bueno, por ese motivo. ¿Y hasta qué edad se considera pediátrico? Pediátricos son los pacientes menores de 18 años, o sea, hasta 17 y 364 días es pediátrico, 18 es adulto. Y tienen un puntaje adicional si tienen hasta 11 años de 4 puntos con la resolución vigente, y si tienen, 5 puntos, y si tiene de 12 a 17, 4 puntos. La verdad que están muy priorizados los pacientes pediátricos. Bueno, Melissa es de San Juan, es la que nos preguntó, que tiene 26 años y que su mamá está preocupada, obviamente, le quiere donar su riñón, su mamá está en diálisis peritoneal y bueno, me parece que no sé si hay mucho más para agregar, Lili, respecto de que tal vez eso es una decisión, como dijiste antes, que por un lado personal, pero también de aceptación del equipo médico, ¿no? Claro, sí, a lo mejor por ahí yo lo único que le recomendaría es a lo mejor buscar una segunda opinión para ella también estar más tranquila, Sí, porque yo la entiendo perfectamente, qué sé yo, por ahí yo haría exactamente lo mismo que ella, digamos, si yo tuviera a mi mamá en esa condición, pero por ahí buscar una segunda opinión puede ampliar un poco el panorama. Y después, bueno, es de la provincia de San Juan, está en una región que procura mucho, porque Mendoza procura mucho. La lista de espera de San Juan no es tan grande. Digo, le estoy dando todos factores que pueden, digamos, colaborar en que el tiempo en lista de espera no es tan largo. Esto es un poco lo que le quiero transmitir. Tiene todas cosas a favor. Está en una región con muy buena procuración, porque Mendoza, que es la provincia cabecera de Cuyo, es generadora de muchos donantes y lo ha sido aún en tiempos de pandemia, digo esto. Y por otra parte, tanto la lista de espera de Mendoza, que sería la provincial, como la de San Juan, y ella formaría parte de una lista regional, no es una lista numerosa.
con lo cual las chances de la participación operativa y de la posibilidad de acceder a un trasplante no están tan lejanas. Muy bien, bueno, nada, ahora lo voy a dejar a Walter, le voy a cambiar el lugar. Antes decirles que siempre saben que pueden contar con el área de atención, el área social, el área para ayudarlos, tienen el WhatsApp, pueden mandarles si alguna pregunta o alguna cuestión les quedó pendientes. Estuvo muy bueno todo esto porque acá con Walter pensábamos que la mayoría de estas preguntas las podemos rescatar para armar placas para las redes sociales, porque acá es donde tenemos ese termómetro de cuáles son las dudas que aparecen frecuentemente y que tenemos que contestar. Así que bueno, un gusto como siempre. Lili, gracias. Hay muchos comentarios que no te leí, pero entre los WhatsApp nuestros y por ahí que dicen que sos muy clara y que aportás mucho a la claridad en las respuestas. Así que bueno, sabemos que también te gusta participar en estos encuentros con los pacientes. Sí, así para que, mí bueno, siempre es un gusto. Lo dejo a Walter que cierre, los saludo a todos, hacemos el cambiazo. Bueno, la verdad que al retirarme y escuchar lo pude disfrutar más, ¿no? La claridad de Lili, gracias Lili, muy clara. Y las preguntas son recurrentes, porque esto nos pasa todos los días, ¿no? Y por eso le pusimos en qué puesto estoy, ¿no? Porque es, y mal se los explicas y siguen con esa fantasía el puesto. Entonces, como en realidad hubo muchas preguntas, y cuando vos te haces preguntas, surgen otras preguntas. Lo que le vamos a proponer es lo siguiente: van a tener un fin de semana para descansar, relajarse, aunque haga frío, esperemos que el sol nos acompañe. Entonces, si les surgen muchas preguntas, las anotan. Y el lunes, para hacerla fácil, pueden mandarnos. Si quieren mandar un correo a pacientes@incucay.gov.ar, ponen la pregunta y pongan un teléfono. Alguien del equipo nos va a mandar las preguntas a nosotros y nosotros los vamos a llamar. Y si no nos llaman al WhatsApp o nos mandan al WhatsApp las preguntas o las dudas que tienen o las preguntas personales, porque también de esta pregunta te puede llevar a decir qué pasó conmigo y ver el caso personal en ese proceso de donación, como todo esto que explicó Liliana, llevarlo a lo personal y a lo individual. Así que, gracias Lili. Si querés despedirte, así cerramos. Dale, no, yo, para mí siempre estos momentos son sumamente gratificantes y siempre es un gusto compartir los foros con pacientes. Trabajamos para eso, trabajamos para los pacientes, así que poder palparlos cerquita es siempre un momento muy grato y estamos siempre a disposición para todo lo que necesiten. Bueno, gracias Lili. Lili nos acompaña siempre, la doctora Viciniano. Bueno, decimos Lili, está bueno que nos hablemos como nos hablamos entre nosotros, porque este es un encuentro también para nosotros, porque a veces nos vemos pocos también con esto de la pandemia. Entonces, Lili nos acompaña siempre en todos los emprendimientos, las cuestiones que pedimos, o si hay que hacer una jornada, o intercambio de cuestiones que les pasa a los pacientes. Entonces, el próximo encuentro va a ser el 30 de julio, que son en 2 viernes. Ahora vamos a pensar qué otra cuestión vamos a presentar. Obvio que sabíamos que era una cuestión recurrente de preguntas, así que por eso los invitamos a que todas las dudas que tengan las anoten y no las pregunten, porque los pacientes lo que más queremos es que pregunten, que a sus médicos le pregunten, que no tengan dudas, que más allá de la incerteza, de todo lo que ustedes tengan, siempre tengan presente que hay un sistema que está trabajando. En este momento que estuvimos en 1 hora y media conversando, compartiendo preguntas y respondiendo y las inquietudes, es muy probable que en un hospital, en una terapia, estén trabajando con un proceso de donación. Y ahí, de golpe, surge más de un trasplante. Y ahí te suena el teléfono. Ese ¿en qué orden estoy? No. Te va a sonar el teléfono y la idea nuestra también es, a veces, jugar a la simulación, que no es un juego, sino es como ponerte en un ejercicio que te van a llamar, que te pueden llamar, y vos tenés que estar listo y preparado para ir a enfrentar lo que más deseas, que es el trasplante, que te va a generar la mejor calidad de vida.
Y nosotros trabajamos para eso. Y en la pandemia, en un momento difícil, en todo, el sistema de salud en riesgo, toda la cuestión de emocionalidad, la cuestión social y económica, los pacientes están con muchos problemas también sociales y económicos. Tenemos muchas demandas por las asignaciones mensuales, porque no tienen ingresos, porque perdieron el empleo. Bueno, nosotros estamos preparados y estamos tratando de acompañarlos en todo lo que los podemos. Tenemos un equipo, el INCUCAI tiene un equipo, pero somos el INCUCAI, no importa que sea el área social. Somos INCUCAI y nosotros estamos abiertos a lo que ustedes necesiten para acompañarlos. Así que bueno, que tengan un lindo fin de semana, disfruten de la familia, de los amigos, que es lo mejor que les puede pasar, del afecto. Vamos a atravesar esta pandemia, esperemos salir fortalecidos estructuralmente en un país, emocional y mentalmente. Así que bueno, buen fin de semana, nos vemos el 30 y el lunes, todas las dudas que tengan, los esperamos gustosamente para acompañarnos y responder. Bueno, nos vemos y gracias por estar. Gracias, Lili. Chao. Adiós.